Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. ¡Claro que sí! Hay remedio, ya nos lo dicen siempre nuestros amigos los hormigones, o por lo menos lo intentamos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Domingos Laicos, la 141 nada más y nada menos. Bueno, esta vez tenemos una persona distinta a la técnica, Jorge, muchas gracias Jorge, Gobal como siempre con su maravillosa hostia y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre vamos a empezar con la explicación de la hostia que Gobal diseñó para la convocatoria que hubo delante del Congreso de los Diputados el día 27 de mayo, ya que allí se celebró una rueda de prensa muy importante para nosotras, en la que participaron varias de las asociaciones que habían firmado el manifiesto de Europa Laica para la derogación de los acuerdos de la Santa Sede. Bueno, se trataba de protestar que el jefe de un supuesto Estado, en definitiva, un líder religioso, fuese invitado al Congreso de los Diputados. Es decir, que la soberanía nacional se convirtiera en un púlpito. Claro, en un país supuestamente aconfesional, parece mentira que la mayor parte de la población viva de espaldas a la laicidad y a la importancia que tiene la separación Iglesia-Estado para una auténtica democracia. Pero es que en España, claro, nos falta cultura laica, porque esa tan cacareada confesionalidad duró días, ya que fue pervertida, o más bien herida de muerte, a los pocos días de la aprobación de la Constitución. Recordemos que fue el 6 de diciembre del 78 y los acuerdos con la Santa Sede se firmaron el 3 de enero del 79. Estos acuerdos no son sino una revisión del concordato franquista del 53 y además son anticonstitucionales, ya que si se firmaron el 3 de enero del 79 es porque se pergeñaron entre el 76 y el 78. ¿Y qué es lo que buscaban? Pues buscaban perpetuar y afianzar los privilegios logrados por la Iglesia en la dictadura al mismo tiempo que blanqueaban su imagen ligándola a la democracia y borraban el decisivo papel de la Iglesia en la represión ideológica y de género de la dictadura. Se trataba de un acuerdo internacional entre dos estados, firmado libremente por un gobierno democrático salido de las urnas. Una jugada maestra. Todo esto lo sintetiza maravillosamente nuestro ínclito, nuestro insigne Gobal, mostrándonos a un papa haciendo pasar por el aro del concordato a uno de los leones que franquean la entrada del Congreso de los Diputados. Al convertir la sede de la soberanía nacional en un púlpito, hemos pasado por el aro todes, ya que hemos permitido que nuestra bendecida casta política ovacionase durante 7 minutos a un líder religioso que se permitió criticar leyes garantes de derechos que nos hemos otorgado entre todos, como la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una muerte digna, la educación laica, nada más y nada menos que desde la tribuna parlamentaria. Una vez más, el trono y el altar como pegamento de la nación de naciones, generando invasivos sentimientos de unión e identidad nacional. Y en esta euforia crítica, el Gobierno no solo no ha aprovechado la visita para derogar esos lastrantes acuerdos con la Santa Sede, no era el momento, sino que permitió que el Papa beatificase a 20 religiosos asesinados por la persecución religiosa del 36. Tenemos las cunetas llenas de cadáveres represaliados, pero hay que seguir reconociendo a los mártires de los sublevados. También permitió el Gobierno que se reuniese con opacidad con unas víctimas escogidas de pederastia clerical, escogidas por la Conferencia Episcopal Española y por el Defensor del Pueblo. Claro, para dividirlas y además aparcando la imprescriptibilidad. Tampoco era el momento. También permitió que comiese con los encubridores de la abadía de Montserrat, donde no pronunció la palabra pederastia y en cambio sí invitó a renunciar a las palabras hirientes y a cultivar el amor. Ya pasó, hay que perdonar. Y mientras, a la masa en las calles solo le faltó gritar aquello de ¡viva las caenas! En consecuencia, ya tenemos a los obispos creciditos avisando de que la Constitución ofrece salidas ante la grave corrupción política.
¡Comenzamos! Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días. Entre el 6 y el 12 de junio visitó España León XIV. En esos días nos han abrumado con docenas de horas de televisión, miles de páginas de beatífica publicidad. La televisión pública ha hecho el mayor despliegue de recursos hasta el momento, como si del equipo de propaganda del Vaticano se tratara. Europa Laica lo ha denunciado en una carta abierta a la Dirección de Radio y Televisión. En un país donde el 40% de la población se declara no creyente y solo un 18% practicante, no se ha dedicado casi ningún espacio mediático a la opinión de los colectivos laicistas que han denunciado la utilización del Congreso para una homilía del Papa, y muy pocos se han hecho eco del manifiesto firmado por docenas de colectivos y cientos de personalidades pidiendo la ruptura de los acuerdos con la Santa Sede. Este manifiesto, junto a una carta a los grupos políticos, se presentó en rueda de prensa en el Congreso y en el registro el 27 de mayo. Hoy hablamos aquí con una representación de estos colectivos para que al menos en este programa se conozca la visión de esa mayoría laica. Unos colectivos que, como muchos otros, representan a muchas personas damnificadas por la Iglesia Católica. Miguel Hurtado, de la Asociación Reparación Integral, que fue el primer denunciante de abusos sexuales en el monasterio de Montserrat y autor del libro magnífico que os recomiendo para conocer este tema, de Manual del Silencio. A Loren Arsaguet, presidenta federal de Derecho a Morir Dignamente, y Carlos Díez, del colectivo de apostasía Matilde Landa. Así que empezamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, si os parece, vamos a comenzar con Miguel. Miguel, el ministro Bolaños presumía de acuerdo con la Conferencia Episcopal y con la CONFER, propiciado por el Vaticano, para reparar por fin económicamente a las víctimas de pederastia del clero, aunque parece que no acaba de arrancar. ¿Ha cambiado la Iglesia Católica la táctica de negar y ocultar los hechos que tú mencionabas en el libro que ya ha comentado José Antonio, el Manual del Silencio? ¿Piensas que van a hacer pública la verdad, que se va a hacer justicia y se va a reparar a las víctimas? No sabemos en estos momentos cómo va a ser la implementación práctica del acuerdo. Tiene elementos positivos, como por ejemplo que sea el Estado quien gestione los trámites, ¿no?, las solicitudes de reparación, pero también tiene puntos débiles muy importantes. El principal es que no es un acuerdo legalmente vinculante. Cuando tú te lees el acuerdo, deja bien claro que la Iglesia Católica no está reconociendo ninguna obligación legal, jurídica de reparar, que solamente está reconociendo un deseo moral de hacer las cosas bien, pero que al no reconocer ninguna obligación legal, eso significa que si el acuerdo colapsa por cualquier motivo, las víctimas a las cuales se les haya, en teoría, otorgado una indemnización, no podrán ir a los tribunales para exigir su cumplimiento. Y no podrán exigirlo ni a los obispos ni al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo bien o mal que funcione el acuerdo dependerá mucho de la voluntad de las instituciones católicas individuales. Si hay una voluntad de cumplimiento, pues la mayoría de las víctimas recibirán algún tipo de reparación. Si hay una insumisión generalizada, es decir, si hay muchas instituciones que dicen, mira, a mí lo que han dicho lo que han acordado los obispos basado en criterios morales no me sirve, yo solo indemnizo a mis víctimas si me obliga un juez a hacerlo, pues antes el acuerdo colapsará. Por eso es tan importante la visita que hizo el Papa a Montserrat, porque Montserrat es la primera institución católica de España que se ha declarado insumisa moral y que ha dicho, yo las obligaciones morales no las cumplo, lo que ya han dicho los obispos va a misa, yo voy a hacer lo que considero oportuno y a las víctimas de Montserrat no las voy a indemnizar a menos que haya una sentencia judicial. Eso el Papa lo sabía, porque le informamos de ello, y a pesar de eso, el Papa decidió ir a Montserrat y no decir la palabra pederastia
y no comprometerse en Montserrat, que todas las víctimas de España iban a ser reparadas. Entonces, el acuerdo está aún muy verde, estamos viendo cómo se implementa, pero hay riesgos muy importantes en el horizonte. Sí, y bueno, y los gestos, algo comentamos el día que estuvimos por allí, pero en el Congreso, pero ¿cómo interpreta la visita que al final accediera, que primero no, que luego accediera a verse con algunas víctimas? ¿Qué tipo de víctimas? ¿Cómo fue aquello? Y luego también algo que completar un poco más con la visita esta a Montserrat, ¿por qué elegir el ir a Montserrat también? Tú tienes una interpretación y qué consecuencias se pueden sacar de ese gesto. Sí, normalmente, o sea, lo que pasa es que el Vaticano intentó aplicar el protocolo habitual en los viajes papales. Lo que pasa es que España le salió mal. Ellos lo que suelen hacer habitualmente es cuando van a algún país, o sea, ya no estamos en el 1990, ¿no? Cuando negaban la crisis completamente, ahora tienen que reconocer que han habido graves casos de abuso sexual, por lo tanto no puede ir el Papa a los países sin reunirse con las víctimas. Lo que pasa es que lo que no quiere el Vaticano de ninguna manera es empoderar a la red de activistas de base que está exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, lo que suelen hacer es siempre el mismo patrón. Dicen que a lo mejor el Papa se reúne, no se reúne, mantienen la expectativa. Al final el Papa se acaba reuniendo con víctimas seleccionadas por los obispos locales, que son víctimas que legítimamente tienen un perfil bajo y han decidido no hablar con los medios, de manera que después del evento no van a haber víctimas contando ante los medios de comunicación cuál ha sido el contenido de la reunión, y normalmente se anuncia a posteriori y siempre se dice que como las víctimas quieren mantener la confidencialidad, el Vaticano no va a hacer declaraciones. Entonces, como se anuncia a posteriori, tienen los buenos titulares de que el Papa se reunió con las víctimas, pero como un viaje papal siempre tiene una agenda muy cargada, inmediatamente los medios de comunicación van al siguiente evento de la agenda. ¿Qué ha pasado en España? Que como los activistas no nos hemos conformado y desde una semana antes ya andábamos reivindicando que queríamos reunirnos con el Papa y estaba en los medios el run de que los activistas quieren reunirse con el Papa, que el viernes antes de que viniera el Papa por la mañana ya andábamos diciendo que íbamos a hacer protestas si el Papa no se reunía con nosotros, pues ante esta situación el Papa no tuvo más remedio. El viernes por la noche el Vaticano, en una situación un poco anómala porque no suele suceder, de anunciar públicamente que el Papa sí se reuniría con las víctimas. Cuando hizo ese anuncio, todos los medios de comunicación entraron en una competencia sana a ver quién era capaz de encontrar a las víctimas con las que se iba a reunir el Papa. Y entonces, tirando de agenda, intentaron hablar con las víctimas que hemos estado denunciando estos casos durante años, y ninguna víctima de la agenda de los medios de los periodistas de los medios de comunicación se iba a reunir con el Papa. Entonces, nadie sabía con quién se iba a reunir el Papa. Entonces, se sabía la reunión, no había nadie que hiciera declaraciones y a nivel de comunicación, si tienes un vacío informativo, ese vacío informativo se llena. Entonces, los medios de comunicación lo que hicieron fue, si no podemos hablar con las víctimas con que se ha reunido el Papa, hablaremos con las víctimas con las que el Papa se ha negado a reunirse, a ver qué nos dice. Y entonces hubo muchísima cobertura de la reunión y quedó bien claro por qué el Papa escogió reunirse con unas víctimas y no con otras. Porque las víctimas a las que se nos excluyó le íbamos a plantear al Papa situaciones incómodas que no quiero escuchar. Como por ejemplo, que cómo puede ser posible que vayas a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña. Es decir, vas a la escena del crimen, no te reúnes con las víctimas del crimen y no te aseguras de que las víctimas vayan a ser reparadas. Entonces, ese es el tipo de cuestionamientos pues que el Papa no quiere escuchar. Entonces, ¿por qué el Papa fue a Montserrat cuando cualquier asesor de imagen mínimamente competente le hubiera dicho eso es un problema, te puede salir el tiro por la culata? Pues como decía Ana, que después del acuerdo Iglesia-Estado, después de la visita del Papa al Congreso, pues los obispos están muy crecidos. Piensan que este tema ya está cerrado, que pertenece a la historia,
y que por lo tanto, como está cerrado, no hay ningún problema porque el Papa vaya a cualquier lugar de España, aunque sea un sitio donde ha habido graves casos de pederastia clerical, porque esto no les va a pasar factura a nivel de medios de comunicación. Lo que se vio después de toda la visita papal fue que, por más que los obispos insistan, este tema aún no está cerrado porque aún no se han hecho las cosas bien. Claro, es que yo creo que, por un lado, o sea, la Iglesia va como de magnánima porque eso se trata, este plan para casos que han prescrito o de victimario, ya sé que es una palabra odiosa, o sea, acabamos de decir depredadores o abusadores muertos, ¿no? Entonces, claro, todo lo que venga, bienvenido sea, porque es como que ya no había derecho. Luego tenemos al PSOE, el campeón de la cosmética, para vender a bombo y platillo como un acuerdo estupendo, pero luego ya empiezan las lagunas, ¿no? Pues, por ejemplo, esta opacidad en la visita del Papa, pues eso, yo creo que divide a las víctimas. El quitar los baremos, luego que las víctimas, cada una con sus secretos, o sea, de alguna forma les han individualizado, porque al no haber baremos, cada uno va a tener su caso y se puede perfectamente ya no desinteresarse de los demás y se pierde esa unión que es importante. O sea, que al final nos lo han anunciado y han generado muchas expectativas, pero me temo que una vez más, pues, a ver en qué se queda, es muy lamentable. Así que tendremos que seguir luchando, me parece. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Bueno, Loren, vamos contigo, si te parece. Se firmó el manifiesto por la derogación, bueno, DMD, la asociación que presides, firmó el manifiesto por la derogación de los acuerdos con el Vaticano. ¿De qué manera afectan estos acuerdos a los objetivos de vuestra asociación? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué la Iglesia Católica pretende imponer como sea sus reglas morales con respecto al derecho de las personas a tener una muerte digna? Porque desde luego fue un ataque, o sea, desde la sede de la soberanía nacional, el Papa si algo atacó fue al derecho a la muerte digna, que fue tremendo aquello. Al aborto y a la muerte digna. Bueno, sí, pero bueno, en concreto a ti Los dos la derechos. educación laica, o sea, al propietarismo de los padres y muchas cosas que... Pero bueno, te digo en Unió concreto... los dos, unió aborto y muerte digna, ¿no? O sea, los derechos relativos a la vida, a la decisión sobre la vida. Bueno, nosotros hemos firmado el manifiesto porque pensamos que el acuerdo con la Santa Sede lo que hace es blindar privilegios de una religión y que es totalmente contradictorio con un Estado democrático y plural. Y sabemos que nuestra reivindicación solo puede existir y ser viable en un Estado plural, ¿no? La Iglesia Católica pues desarrolla una doctrina alrededor de la idea de la civilización del descarte, que es la expresión que usa, que está destinada a criminalizar tanto el aborto como la eutanasia, es decir, en contra de los derechos personalísimos reconocidos en este país. El objetivo de nuestra asociación concretamente, según sus estatutos, es la libre disposición de nuestro cuerpo y de nuestra vida, en radical oposición con esta doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En junio del 21, el Congreso aprueba la ley de eutanasia, un avance importante, limitado pero importante, ¿no? Hacia la libertad, hacia el final, como decimos nosotros, y a esa libertad a la cual aspiramos. Entonces, desde el principio, la Iglesia Católica se ha manifestado su oposición a esta ley, creando una oposición ficticia entre cuidado paliativo y eutanasia. Nosotros pensamos que no hay oposición, que son complementarios. Queremos los mejores cuidados paliativos, no queremos sufrir y luego poder decidir cómo y cuándo morir según el valor de cada persona, la escala de valores de cada persona. Y no queremos dejar la decisión ni a médicos, ni a jueces y sobre todo ni a cura, como se hizo durante siglos. Entonces, los acuerdos lo que hacen es que blindan una presencia relevante de la Iglesia Católica en la educación pública, donde difunde su ideología, y en la sanidad, donde numerosos centros sanitarios y sociosanitarios han firmado concierto con el Estado y están financiando
financiado a nivel público. Y esta situación otorga a la Iglesia un poder enorme que intenta mantener a toda costa en una sociedad, en contradicción con una sociedad cada vez más secularizada. Entonces, el poder de la Iglesia es a la vez ideológico, político, económico, y los acuerdos los afianzan. Voy a dar 2 ejemplos, ¿no?, sobre lo que pasó con la ley de eutanasia. La ley se aprobó el 25 de junio, acabamos de celebrar el 5º aniversario, ¿no?, el 25 de junio del 2021. 2 días antes de la aprobación de la ley, 5 instituciones religiosas presentaron públicamente un manifiesto contra la ley, comprometiéndose a no aplicarla. Así de claro. Las instituciones son la Orden de los Camilos, la Orden de San Juan de Dios, la Asociación de Hospitales Católicos de Madrid, la Federación Nacional Lares y Confer, que es la patronal que agrupa a las órdenes hospitalarias. Entonces hicieron público ese manifiesto. ¿Qué pasó? 5 días después, el 28 de junio en Cataluña, el Hospital San Juan de Dios tuvo que rectificar. ¿Por qué? Porque siendo centro sanitario concertado integrado en la República de Salud de Cataluña, la Consejería de Salud de la Generalitat les recordó que la objeción de conciencia institucional es ilegal. La objeción de conciencia es estrictamente individual. Y entonces que si no querían perder la financiación pública, y para no perderla, la orden se desmarcó del acuerdo anterior con las otras organizaciones y se comprometió a respetar y aplicar la legislación vigente. Es decir, que los dineros son los dineros, la ideología es otra cosa. Tiene caducidad cuando la financiación peligra. Sin embargo, este problema persiste hasta hoy, pero esta vez en Navarra. La Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Navarra, o sea, publica cada año, como todas las comisiones de garantía y evaluación de eutanasia, un informe para dar cuenta de los datos y de la evolución de la aplicación de la ley, ¿no?, durante el año anterior. Entonces, la Comisión de Navarra ha publicado hace 3 semanas su informe para el año 2025. Y en este informe menciona que ha recibido un escrito de un médico de familia en relación con el traslado de pacientes desde el Hospital de San Juan de Dios al Hospital Universitario para la realización de la prestación de ayuda para morir. Y el médico solicita cambios organizativos de manera ágil que garanticen la aplicación sin vulneración de la ley en Navarra. Eso es cita textual de lo que dice el médico en cuestión. Significa que todavía hoy, 5 años después de la aprobación de la ley, se niegan en la San Juan de Dios de allí a aplicar la ley de eutanasia, y enfermos que han sido reconocidos con un sufrimiento intolerable tienen que ser trasladados a otra institución. Eso es un escándalo, obviamente. Y el otro ejemplo concierne otra orden religiosa, que son los Camilos. Todos os acordaréis del caso de Noelia Castillo, ¿no?, de ese caso judicializado del cual se ha hablado muchísimo. Su eutanasia se realizó el 26 de marzo pasado, pero después de un calvario de 2 años, ¿no?, de un calvario judicial de 2 años propiciado por una asociación integrista de abogados que todos tenemos presente, no la citaré. Hoy, buscando documentos, encontré una nota publicada justo después de la eutanasia de Noelia por el Obispado de San Feliu. Y es una nota dirigida a sus fieles que se preocupan porque se ha realizado una eutanasia, que es la de Noelia, en el hospital de residencia de Garraf, que depende de los Camilos, que está gestionado por los Camilos, que es un hospital que recibe financiación pública. Y entonces el bueno del obispo dice, abro comillas, la eutanasia es un crimen que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Y añade, la ley española que autoriza la eutanasia y las resoluciones judiciales que impusieron su práctica en el Hospital a Residencia San Camil de Alpenedès Garraf no alcanza la verdad moral del acto. O sea que ellos tienen la verdad, tienen como, no sé, su competencia es la verdad, los demás no tenemos ninguna verdad. Entonces dice, un acto ajeno a la voluntad y principios de nuestra institución sanitaria. O sea que siguen en las mismas, tenemos la misma pelea.
Y está claro que una de nuestras peleas es eso, ¿no? Que cuidado paliativo y eutanasia es un abanico de posibilidades al final de la vida. Y si uno quiere solo cuidado paliativo, en nuestra sociedad plural es posible. Pero si yo que quiero que me acompañen para morir, para no llegar a un estado de agonía o de pérdida de autonomía, quiero algo diferente, que es que me ayuden a morir sin sufrimiento, pero rápidamente, pues también tengo que tener cabida allí. Muy bien. Bueno, hay otra cosa que yo estaba pensando conforme ibas hablando, y es que con todos los sermones que ha dado el Papa sobre estos temas morales, de los que en el Congreso hemos dicho que sintetizó bastante, ¿no piensas que puede haber, si ya había dificultades para avanzar en esta legislación, no puedes que puede haber mucho más ahora y que los integristas católicos pueden hacer mucho más activos todavía en impedir y en trabajar porque no se lleven a cabo estos avances que hemos tenido? Pues lamento decir que sí, que lo tengo claro. Que lo que hay que tener conciencia es que existen movimientos muy potentes a nivel internacional, que son plataformas que van articulando un montón de asociaciones que luchan contra los derechos como el aborto y la eutanasia, ¿no? Porque normalmente la lucha va vinculada entre los dos, por eso siempre hablo de los dos. Y entonces ponen en circulación un montón de bulos, de fake news de todo tipo, no contrastado. Por ejemplo, se están empleando a fondo últimamente contra la experiencia canadiense, que se ha desarrollado muy rápidamente. Tuvieron una ley en 2016, si no me equivoco, y en Canadá la tasa de ayuda médica a morir alcanza actualmente el 5,1% del total de fallecimiento, con un 7,3% en Quebec, en la provincia de Quebec, que es la provincia más secularizada y más progresista, ¿no? Entonces, circula un montón de bulos absolutamente infame que el Estado canadiense está resolviendo sus problemas sociales con la eutanasia, que está quitando dinero a la sanidad y a los apoyos para discapacidad y ofreciendo a los enfermos y a las personas vulnerables la eutanasia. Bien, entonces, también esas asociaciones que existen a nivel internacional y de las cuales las nuestras, que seguiré sin citar, forma parte, está en esas plataformas y se inspira de las políticas que van desarrollando en otros lados, realizan también un lobbying muy importante en las instituciones, sobre todo, por ejemplo, en Europa, en las instituciones europeas, y promueven esa lucha en los tribunales contra las leyes aprobadas democráticamente. Hay una asociación americana que está presente en el mundo entero y muy potente en Bruselas, que se llama Alliance Defending Freedom, ADF Internacional. Es muy potente y está actuando en todos los países donde puede, y todos los juicios propiciados que llegan al Tribunal Europeo no me viene la palabra, a la Corte Europea de Derechos Humanos. Todos los juicios que llegan allí, ellos se presentan para atacar la eutanasia o el aborto, ¿no? Y hay otra asociación muy potente que es de origen polaco, que se llama Ordo Juris. Esas dos están a la base de están activas en todas las plataformas. Entonces, ahora con la subida de los partidos de derecha muy escorada a la extrema derecha, estas asociaciones están creciendo, ¿no?, en influencia, y eso sí que nos inquieta. Así que tenemos que estar muy conscientes todos de que los derechos que no se defienden se pueden acabar perdiendo, y estar dispuesto y preparado para luchar. Y acordaros que Feijóo últimamente en El Hormiguero habló de derogar la ley de eutanasia. No sé si lo hará, no sé si serán capaces de hacerlo o si pasará como pasó con Gallardón con el aborto, pero lo que sí podrán, si no la derogan, es obstaculizar al máximo su aplicación, y eso también será un problema y habrá que luchar. Bueno, ahora, si os parece, para introducir a nuestro tercer invitado, Carlos, vamos a hacer primero una pausa musical con un tema que se titula Matilde Landa de Barricada. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas
como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él, te llevó con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Bueno, Carlos, quizás haya personas que no hayan oído hablar de Matilde Landa. La verdad que es un caso sangrante, muy indignante. Y nos puedes comentar un poco, porque claro, vosotros habéis formado hasta un colectivo por la apostasía de Matilde Landa. Entonces cuéntanos un poco por qué el nombre, qué objetivos y quién era, quién fue ella, sobre todo, para quien no la conozca. Bueno, Matilde Landa fue una mujer extremeña. Recientemente, el día 24 de junio, ha sido el 122 aniversario de su nacimiento, y el viernes 26 de junio se le ha hecho un homenaje en Badajoz, su ciudad natal. Matilde Landa era una mujer de una valía extraordinaria. Era hija de un abogado republicano extremeño, Rubén Landa, republicano y muy amigo de la institución Libre Enseñanza. Rubén Landa, padre de Matilde, fue amigo personal de Francisco Giner de los Ríos, de Manuel Bartolomé Cosío. Matilde Landa es la pequeña de los hijos de Rubén Landa. Como digo, es una mujer de mucho carácter y de mucha valía personal. Ella, durante los años de la República, se compromete con el proyecto de emancipación de la Segunda República. Empieza a militar, en el año 36 empieza a militar en el Partido Comunista, y durante la Guerra Civil va a jugar un papel importantísimo en la retaguardia dentro de una estructura que era el Socorro Rojo Internacional, desarrollando una tarea con enorme eficacia de atención, de organización de los hospitales, de retaguardia, de atención a la población civil, de atención a la infancia también, por ejemplo, en momentos cruciales y muy trágicos como fue la desbandada. Ella mantuvo durante toda la guerra su compromiso político, pero sobre todo su compromiso social con las personas que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra. Es detenida el 4 de abril de 1939 en Madrid, llevada, por cierto, a este lugar que ahora la presidenta Ayuso no quiere reconocer como lugar de memoria, en la Dirección General de Seguridad, en el edificio de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, y ahí empieza su calvario en la cárcel. Fue encarcelada en la cárcel de mujeres de Ventas. Allí desarrolló una tarea extraordinaria, poniendo en marcha una oficina de penadas para atender a las mujeres que estaban allí, intentar ayudarlas en sus gestiones. Una mujer con un gran carisma. Y se la condena a muerte, pero posteriormente se le conmuta la pena de muerte y se la envía a la cárcel de Palma de Mallorca. Y allí es donde va a llegar el desenlace trágico de su vida. El 26 de septiembre de 1942 es sometida a un chantaje brutal. Se le dice que si no acepta ser bautizada, las niñas y los niños de la cárcel de Palma de Mallorca se le van a retirar las raciones de leche. Fijaros de qué estamos hablando, ¿no? Intervienen todas las fuerzas vivas de Palma de Mallorca, el obispo, las autoridades militares del nuevo régimen. Era importante doblegarla, porque Matilde Landa había sido una mujer muy popular, muy conocida en la zona republicana. Ella no estaba bautizada porque, como antes he dicho, su padre era laico, por eso ella no estaba bautizada. Y entonces tiene que tomar una muy difícil decisión. Ella hace creer que sí va a aceptar el bautismo, y cuando está preparada toda la ceremonia, se sube a la galería de la cárcel de Palma de Mallorca, se arroja por la galería, cae con tan mala fortuna para ella de que no muere en el acto,
Y en esos 45 minutos que duró su agonía, en un estado de absoluta inconsciencia, fue bautizada in articulo mortis, en un acto de absoluta crueldad. Esta fue la razón que nos llevó a 3 compañeras extremeñas, Teresa Vacas, Celia y Maribí Morán, hermanas. Celia fue la autora de la idea, y a mí, a promover una campaña que tenía un doble objetivo: poner en valor y recuperar la figura de Matilde Landa, pero al mismo tiempo, esa es la mirada hacia el pasado, pero la mirada al presente es poner en valor la apostasía, poner en valor ese derecho que nos asiste a las personas que fuimos bautizadas sin nuestro consentimiento, a tomar la libre decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica. Y por esto este movimiento de apostasía colectiva, ya sabemos que la apostasía es un acto individual, lo hemos llamado apostasía colectiva porque de alguna forma lo que hemos hecho con esta modesta campaña es animar a personas que estaban indecisas, que alguna vez se habían planteado dar este paso, ayudarlas, orientarlas, animarlas a hacerlo. Y bueno, han sido bastante las personas que en el curso del año pasado tomaron la decisión de apostatar. O lo intentaron al menos, porque lo que también hemos descubierto, no lo hemos descubierto porque ya se sabía, hemos evidenciado las enormes dificultades, las trabas que pone la Iglesia Católica para que las personas que quieren ejercer la apostasía puedan hacerlo. Perdona, Carlos, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotras y vosotros las personas que quieran apostatar? ¿Qué web o qué mail o cómo Sí. se ponen en contacto? Bien, es fácil encontrarnos en la web, solamente con poner apostasía colectiva Matilde Landa pronto vais a encontrar la web y seguimos a disposición de orientar a las personas que quieran dar este paso. Ujú. Es cierto que hay otras vías, que la apostasía no es la única vía, ¿no? Y en ese sentido, con las compañeras y compañeros de Europa Laica hemos debatido cordialmente sobre esto, ¿no? Porque al fin y al cabo la apostasía es verdad que es aceptar, ¿no?, el medio que pone la Iglesia para salirse de la institución, cuando no debería hacer falta hacerlo de esta manera, ¿no? Ha habido otros momentos en los que se abrieron vías, ¿no?, para salirse de la Iglesia de una manera más automática, digamos, ¿no?, por la Ley de Protección de Datos. Es muy curioso cómo la Iglesia le tiene pánico a que por la vía de la apostasía o por otras vías las personas que constamos como católicos dejemos de serlo. ¿Y por qué? Pues porque su base social está ahí. Cuando la Iglesia se sienta a negociar con el Estado y a partir de esa negociación con el Estado obtiene todas las prebendas que sabemos que tiene, ¿no?, en virtud del concordato y de la Constitución, su base, su argumento es los millones de personas que constamos como católicas. Por eso le da tanto miedo que las personas que no tenemos nada en contra de los católicos, no tenemos nada en contra de las creencias, pero sí lo tenemos todo en contra de que no se nos permita salir de una institución. Es algo absolutamente atípico. La única institución en la que uno se quiere salir de ella y todos son trabas, ¿no? Entonces yo animaría desde aquí a que las personas que quieran dar este paso sepan que se puede dar, que es un poco engorroso, es cierto, pero se puede dar. De todo se sale. De Bueno, todo se sale. de todas maneras, es difícil salir de que te quiten del libro, pero sí que no es ya no es tan complicado que te pongan al lado este señor o esta señora ya no es. Eso ya, en eso por lo menos hemos ganado algo. Bueno, yo quería preguntarte, Carlos, ¿tú crees que, pues estamos analizando un poco la visita de Prevost, del Papa, y entonces el hecho de toda esta parafernalia que se ha montado con su visita y demás, en el caso concreto de actividades como esta que vosotros promovéis de la apostasía, ¿en qué medida le puede afectar? ¿Crees que puede haber personas que estuvieran a lo mejor dudosas y ante todos estos discursos y toda esta del Papa y demás digan, no, yo ya no creo que me voy a quedar? O que la reacción sea de ver más abuso, más implantación y que haya más personas que se hayan planteado justamente por la visita del Papa el apostatar.
En el caso de Europa Laica tenemos que decir que no nos han hecho mucho caso en la campaña que hemos hecho con el Papa, pero sí que hemos percibido que durante los días estos en que ha estado el movimiento papal, digamos, hemos incrementado bastante nuestra afiliación. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que en relación al tema de la apostasía no va a tener una incidencia significativa ni en una dirección ni en otra, ni en el sentido de que haya personas que dejen de apostatar por la visita, ni probablemente tampoco en la dirección contraria. A mí lo que sí me preocupa, yo soy profesor jubilado de historia, sí me preocupa cómo con este Papa se está produciendo un blanqueo, ¿no?, de la imagen de la Iglesia, ¿no? Creo que la Iglesia, con su enorme habilidad, ¿no? Por alguna razón llevan 2000 años, más de 2000 años en la situación de poder en la que se encuentran, tienen gran habilidad para manejar los escenarios, ¿no? Creo que en este momento están haciendo una operación de lavado de imagen de la Iglesia, y sí me preocupa que pueda haber personas que empiecen a pensar que quizá la Iglesia está teniendo una deriva más social o más progresista con este Papa. Esto es absolutamente falso, como sabemos, ¿no? Entonces, esta preocupación sí la tengo. Quiero creer también que esto también provoque que haya personas que reaccionen en sentido contrario. Mi mayor preocupación ya no solamente con la Iglesia Católica, mi mayor preocupación como laico es el retroceso de la laicidad, el avance de los fundamentalismos religiosos, no solamente ya del fundamentalismo católico, hay otros fundamentalismos religiosos, y voy a mencionar uno, que es el fundamentalismo sionista. Es decir, el Estado de Israel es un Estado teocrático. Entonces, en este momento creo que más que nunca hay que reivindicar la laicidad como un espacio de convivencia, la laicidad como un espacio de tolerancia, la laicidad como un espacio de racionalidad, en definitiva. Y creo que estamos en una deriva muy peligrosa hacia los fundamentalismos religiosos. El católico es uno de ellos, representado por este Papa. Pero los papas, al fin y al cabo, van pasando, ¿no? Aquí la cuestión no es el Papa en concreto, sino la estructura de la Iglesia, ¿no? Entonces, sí tengo que decir que me preocupa cómo cada vez es más difícil sostener discursos, argumentos basados en la laicidad, en la razón, en definitiva, ¿no? Pero precisamente por esta dificultad por la que no tenemos que renunciar, tenemos que mantener la batalla de la laicidad y reivindicar la laicidad como un espacio de respeto, de convivencia y como una garantía de paz. Yo creo que también es importante el argumento de la paz, de la laicidad como un instrumento de paz. En la educación, muy especialmente. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, si os parece, ahora os vamos a hacer preguntas corales para que respondáis los tres. Lo que pasa es que, claro, como unos 2 minutillos de tiempo así por cada uno, o sea, tenemos que intentar ser un poco breves, pero claro, es muy interesante que los tres participéis. Porque, claro, es que de alguna forma es como que estos días era poner la tele y verla en blanco y negro, ¿no? Era como una vuelta al pasado, un poco por ese inicio al inicio que he comentado, ese pegamento, el trono y el altar una vez más, el pegamento de la nación de naciones, ¿no? Como creando ese sentimiento identitario del buen español católico y ¿creéis que o sea, los poderes están anclados en esa irrealidad de alguna forma? Porque las encuestas no dicen eso. O sea, la última de Ferrer y Guardia dice que el 46% de la población se declara no creyente. La población, por inercia igual folclórica, de tradición, que esa es otra, que sus tradiciones las han exportado a tradiciones de todo el mundo. ¿Cómo veis a las instituciones, a la sociedad? Yo empiezo entonces. Yo lo que Sí, creo, sí, empieza tú, por favor. Sí. yo lo que creo es que lo que estamos viviendo lo ha definido Gramsci hace mucho tiempo, cuando decía en sus cartas desde la cárcel: la crisis consiste en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. En este interregno aparecen una gran variedad de síntomas mórbidos. Yo creo que en esto estamos, ¿no? Que lo viejo se está defendiendo con uñas y como gato panza arriba, y está surgiendo todos los horrores y
y que las instituciones políticas frente a eso hoy por hoy son muy frágiles y que que es la ciudadanía que va a tener que luchar y que hay que luchar de aquí al año que viene para concienciarla de que su papel, su voto, su voz y su presencia en la calle va a ser importante. Ujú. Carlos Miguel, o o Miguel. Miguel, sí, quien queráis. Sí, bueno, a mí lo que me parece es que lo que se está viendo, bueno, estos años, ¿no? Es que realmente cuando murió Franco, los obispos lo dejaron todo atado y bien atado, ¿no? Ah, Porque gobierne quien gobierne, nadie se atreve a ponerle freno a los privilegios de la Iglesia. Y voy un paso más allá, y es que quien más refuerza los privilegios de la Iglesia suelen ser los gobiernos del PSOE. ¿No? Los privilegios que le da la Iglesia al PSOE no se atreve a dárselos el PP porque sabe que le saltan encima. El blanqueamiento de las inmatriculaciones, el 0,7 del IRPF, tumbar la ley de impuestabilidad. Eso lo hace la derecha y Vox y la gente sale a la calle, pero como lo hace el PSOE, que es tu partido de izquierda de toda la vida, pues se le perdona y se le tolera todo, ¿no? Entonces, bueno, es que a lo mejor el reto está no en frenar a la derecha o en evitar los gobiernos de derecha, sino en conseguir que cuando gobierne la izquierda se hagan políticas de izquierda y políticas laicas. Sí, yo creo que este dato que comentabas, Ana, del 46%, creo que decías, ¿no? Las que se declaran no creyentes, bueno, sería interesante cruzarlo con el de las decisiones que toman esas familias cuando tienen que escolarizar a sus hijos, porque es muy probable que un porcentaje elevado de esas personas haya escolarizado a sus hijos en centros concertados religiosos. La Iglesia ha ganado esa batalla. En Madrid ya hay, en este momento, creo que ya es más el número de puestos escolares en educación primaria, en centros concertados, en el más del 90% de los casos religiosos que en centros públicos. Entonces, claro, ¿de qué sirve que una persona se declare no creyente si después, cuando tiene que tomar una decisión tan importante como la educación de sus hijos, confía la educación de sus hijos a una congregación religiosa? Había que ver también cómo los ritos de la Iglesia Católica, lejos de retroceder, me estoy refiriendo a las comuniones en las que se rescatan bautizos, que esto es muy importante decirlo también. Niños que a lo mejor no fueron bautizados, esa ceremonia de la comunión que se ha convertido en un rito social, se recuperan esos bautizos que en su momento no tuvieron lugar. Yo creo que, como decía el compañero Miguel, la izquierda en España, no hay una izquierda, el componente laico de la izquierda es débil. Y esto había que remontarse, no es aquella izquierda de la Segunda República que sí dio la batalla por la educación laica y por la definición laica del Estado en el artículo 48 de la Constitución del 31. Ese paso que se dio en aquel momento, ahora estamos pagando las consecuencias de la debilidad de la izquierda en la transición, cuando se doblegó ante la presión de la Iglesia Católica, no definiendo al Estado como laico. Y ese es un hándicap que estamos pagando años después. Muy bien. Sí, Bueno, mira, perdón un momento. Fíjate, ahondando en lo que decía Miguel, o sea, llega a estar si llega a ser el PP con Vox, por ejemplo, quien lleva el Papa al Congreso, y toda la izquierda, o sea, el PSOE el primero que hubiera estado. Es que realmente estos papas progres, yo creo que hacen más daño porque, claro, son fuego amigo. Es que, de hecho, ya sabéis, o sea, en el momento de recoger firmas y en la convocatoria contra la visita del Papa, había incluso en asociaciones y colectivos que no se ponían de acuerdo, pues por ese posicionamiento que ha tenido el Papa en las guerras de Trump, que también, de alguna forma, es ahondando también en lo que decía Carlos, un movimiento táctico de guerra religiosa, porque claro, Trump a quien está impulsando es al sionismo y a los evangelistas, que son la auténtica competencia para los católicos. Entonces, realmente, o sea, el daño que ha hecho el PSOE, porque la escuela concertada fue el regalo de Felipe González y parece mentira que aún se mantenga. Y bueno, y de todas formas, también es muy español el pensar que la laicidad es como si dijéramos atribuible a la izquierda, porque en los países laicos
hay personas muy de derechas que defienden la laicidad con uñas y dientes. O sea, en Francia, en Uruguay, o sea, precisamente en países laicos, la derecha a veces tiene hasta más conciencia de lo importante de la separación Iglesia-Estado. Yo vengo de un país laico, y yo creo que somos el único país que tiene una ley de laicidad que data que tiene fecha de 1905. Y también hay un retroceso en Francia. Macron ha vuelto a meter a la Iglesia y a todas las confesiones, por ejemplo, en el debate sobre la eutanasia, diciendo que su opinión es fundamental, y la recibió en el Elíseo, o sea que hay un retroceso generalizado, yo creo, a ese nivel. Entonces España viene efectivamente, como habéis contado, de una situación, de una transición con todos sus defectos, pero en Francia ya también andamos hacia atrás. Bueno, entonces, ante esta situación, Europa Laica plantea, también lo decía antes Loren, que hay que defender más que nunca e implicarse más que nunca por el Estado laico, por la separación del Estado y las iglesias, ¿no? Y más en este contexto de retroceso que estamos viendo. Que desde vuestros distintos activismos y en general, ¿qué creéis que se puede hacer o qué consejos a nivel social podéis plantear como fin? Que es una pregunta que hacemos en muchos de los programas, ¿no? Que hacemos de Domingos Laicos al final. ¿Qué se puede hacer? Pues yo, si me permitís, creo que habría que impulsar una campaña muy clara en favor de la laicidad, demostrando las ventajas de la laicidad como antídoto de los totalitarismos, de los fundamentalismos, la laicidad como aliada del feminismo, como aliada de los movimientos de emancipación. Y no plantearlo en términos de oposición a los creyentes, porque eso es lo que le interesa a las iglesias en general. No, es absolutamente compatible ser creyente y ser laico. Entonces yo creo que los laicos tenemos que dar esa batalla de demostrar las ventajas de la laicidad. Pero claro, es que en España la Iglesia Católica no es que apoyara al franquismo, es que la Iglesia Católica formaba parte del Estado Nacional Católico. Entonces, no es una institución que apoyara al régimen anterior, es que formaba parte de él. Entonces, perdón, Loren, Miguel, nos quedan 2 minutos, así que conclusión. Perdón. Bueno, nosotros en Derecho a Morir Dignamente pues seguiremos luchando por la libertad hasta el final, eso está claro, y yo creo que entra en sinergia con las luchas de Europa Laica. Somos compañeros de camino y apoyaremos las iniciativas que surjan. O sea, tenemos nuestro rincón de lucha, pero está incluido en algo mucho más amplio, donde estáis todos vosotros. Y yo creo que allí tenemos que aliarnos y encontrar lo más posible compañeros de camino y trabajar juntos. Miguel. Pues nuestra parte es que las leyes de protección a la infancia en España las decida el Parlamento y no la Conferencia Episcopal y el Vaticano. Y es forzar al PSOE a que saque la ley de imprescriptibilidad de los delitos de pederastia, que acabaría con uno de los mayores privilegios del clero en este país, que es el derecho de pernada, el derecho de la impunidad, ¿no? De que han cometido gravísimos delitos sexuales y se han ido de rositas porque cuando las víctimas hemos podido denunciar estaba prescrito, y que es una ley que tiene consenso para salir adelante, pero que el PSOE se la ha cargado para que Pedro Sánchez se pueda hacer una foto con el Papa. Sí, que cuando vayan a matricular a sus hijos en un colegio religioso se acuerden de la impunidad, no solo de los abusadores, sino también de los encubridores, de cómo estáis las víctimas. Pues nada, pues desde Europa Laica seguiremos planteando todas las campañas posibles y todo lo que se está diciendo, y con la ayuda de colectivos como los vuestros y con muchos más. Esperemos que no decaigamos. Nos veremos en las calles. Muchísimas gracias. Tenemos tarea. Un abrazo enorme y buen verano. Un beso enorme. Muchas gracias y un placer compartir esta tertulia. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.